Hola queridos amigos, esta vez queremos hablar acerca de personajes de la Biblia que no son muy conocidos, pero creemos que Dios siempre nos da una enseñanza a través de su palabra. Queremos hablar acerca de Aristarco. Ustedes dirán, ¿Aristarco? Sí, Aristarco. ¿Y quién es Aristarco? Aunque no hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de él, queremos aprender junto acerca de la vida de este personaje. Aristarco estuvo implicado en varios episodios de la vida de Pablo. Fue uno de los compañeros más allegados de Pablo, con quien viajó y estuvo en prisión. Él era de Macedonia, más exactamente de Tesalónica. Empecemos entonces a hablar acerca de Aristarco. Aristarco aparece por primera vez en la Biblia en el relato del libro de Hechos. Hechos 19 empieza hablando de un alboroto. Vamos a leer Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice un disturbio no pequeño, es decir, hubo un alboroto. ¿Y cuál fue el motivo de aquel alboroto? Un hombre llamado Demetrio, platero es decir, persona que hace y vende cosas hechas de plata, supo que en casi toda la provincia de Asia el evangelio había llegado a muchas personas y que ahora estaban creyendo en la ciudad de Éfeso, donde él vivía, lo cual hacía que muchas personas abandonen la adoración a Diana, quien era diosa de ellos. El asunto era que si las personas dejaban de creer en Diana, Demetrio ya no podía vender los templos de plata. Hacer estos templecillos era un negocio rentable para él y los otros plateros, puesto que multitudes creían en la diosa Diana. Veamos Hechos 19:27. ¿Qué decía Demetrio a las personas? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Demetrio agitaba a las personas diciendo que había amenaza para su seguridad económica y que también la adoración hacia Diana se iba a acabar. Al oír esto, las personas se llenaron de ira, de furia y gritaban: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Ellos querían deshacerse de Pablo a punto de arrebatarle la vida. Veamos ahora Hechos 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. La gente, al no poder encontrar a Pablo, ellos se las agarraron justamente con sus compañeros, entre los cuales estaba Aristarco. Estos fueron arrastrados a la fuerza hasta el teatro. Aquí es donde sale por primera vez el nombre Aristarco. Imaginémonos en esta situación. La alterada turba estuvo gritando por buen tiempo: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Para Aristarco encontrarse con aquella multitud debió haber sido una experiencia espantosa. Se pensaría que quizás podían hacerle algo con su vida. ¿Cómo se habría sentido Aristarco de aquella vivencia? Podría haber pensado que ser compañero de Pablo no era para él. Sin embargo, luego vemos que milagrosamente un escribano, es decir, el secretario de la ciudad, calmó los ánimos de la gente. Aristarco podía ver cómo se deshacía el tumulto y podía experimentar a Dios en medio de las dificultades. Peligro de acechanzas de los judíos. En el capítulo 20 de los Hechos también habla de Aristarco. Después del alboroto que hubo en Éfeso, Pablo se reunió con los discípulos para animarles a seguir en el camino de Dios, pero se enteró que unos judíos querían hacer un complot contra él. Querían hacer algo contra su vida. ¿Y a quién encontramos también ahí en estas peligrosas circunstancias? A Aristarco. Esta nueva amenaza motivó a Pablo, Aristarco y sus acompañantes a cambiar de planes para irse por otro lugar. Pero vemos una vez más que Dios podía advertir a ellos de los peligros que les ocurrían. El viaje a Roma. La Biblia también nos habla de Aristarco en Hechos capítulo 27. Veamos Hechos 27:2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí Hechos recalca bien acerca de Aristarco. Dice, estando con nosotros Aristarco.
vemos cómo Aristarco acompañaba a Pablo una vez más en sus viajes. Pablo, Lucas y Aristarco estaban yendo encadenados a Roma. En esta ocasión, las circunstancias eran bastante distintas. El viaje a Roma iba a ser largo y duro, y su resultado era impredecible. No se sabía qué podía ocurrir. El viaje ya era incómodo por ir en calidad de prisioneros. Parecía un viaje de rutina como muchos de los que habían emprendido. Pero la embarcación estuvo en peligro de muerte debido a que el barco fue alcanzado por vientos de un huracán primero y luego por una lluvia intensa de varios días. Veamos Hechos 27:20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Trate de imaginarse, ¿cómo se habría sentido Aristarco y sus compañeros? Ya habían perdido las esperanzas de vivir, pero Dios habló a Pablo y le aseguró que nadie morirá, y así ocurrió. Sin embargo, si miraríamos la situación, ¿qué pasó después? El barco quedó atrapado en un montón de arena y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza que la parte trasera se despedazó. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando. Aristarco estuvo ahí, en ese largo viaje que se convirtió en una pesadilla, en una gran angustia, ya que puso su vida en grave riesgo. Por un lado, la naturaleza que amenazaba su vida, y por otro lado, los soldados que estaban a punto de matarlos. Sin embargo, una vez más, la mano de Dios estaba para ayudarle a ellos. Vemos que Aristarco supo ser un compañero en esos momentos difíciles para la vida del apóstol Pablo, tanto en Éfeso como en el viaje de Jerusalén a Roma. Aristarco estuvo firme, y esas dos impresionantes experiencias ni lo desalentaron ni lo desanimaron, porque años después vemos que seguía junto con el apóstol Pablo. Y de eso vamos a hablar para concluir con esta vida leal de Aristarco, quien era un compañero inseparable aún estando en los peligros. El compañero de cautiverio. Veamos Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y en el libro de Filemón 1:24, Pablo llama a Aristarco, mi colaborador. Pablo reconoce a su amigo con adjetivos como mi compañero de prisiones y como su colaborador, en una clara expresión de gratitud y compañerismo de un hombre que estuvo con él justo de los momentos de peligros. En Hechos 28:16 dice, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Como hemos dicho en Colosenses, Pablo lo menciona como su compañero de prisiones. Con toda seguridad, Aristarco se quedó con Pablo en Roma en la prisión domiciliaria que le había impuesto la justicia romana. Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Pablo estuvo preso por lo menos 2 años. Ahí se le permitió vivir bajo vigilancia en su propia casa alquilada, donde pudo declarar las buenas nuevas a quienes lo visitaban. Allí Aristarco y otros hermanos lo atendieron y ayudaron. En Colosenses 4:11 dice, han sido para mí un consuelo. Aristarco fue un compañero verdadero en momentos de necesidad. Fueron un consuelo para Pablo. Quizás nosotros sabíamos mucho de Pablo, de su vida, de su entrega, pero vemos que hay nombres de la Biblia que quizás no se noten mucho, pero en realidad son parte del cuerpo de Jesucristo, que sin ellos también no funcionaría en orden la iglesia del Señor. Por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo existen muchos órganos. Aunque nosotros no los vemos, ellos están trabajando. De la misma forma, en la vida de Aristarco, aunque no se ve notariamente en la Biblia, él existía. Aristarco podía vivir cómodamente para su vida, pero él vivió con alegría en el camino del Evangelio. Aristarco estaba en todas partes con Pablo, pero creemos que al estar con Pablo, Aristarco estaba con Jesucristo. El que está en la iglesia también podemos decir que está con Jesucristo. Tú también no te sientas menos que otros. Puede ser que tu trabajo no sea reconocido. Lo más importante es que sirvas delante de Dios, al cual es a quien servimos. Espero que hayamos aprendido hoy de este personaje y que sepamos que existió un hermano llamado Aristarco. No olvides darle un like si te gustó este video. Espero que lo compartas a otros también.
Y si no te suscribiste, hazlo para que te lleguen los videos que hacemos. Que el Señor te bendiga. Adiós.